Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que créanme ha generado muchísima polémica, muchos comentarios, y bueno, creo que es algo que todos hemos estado esperando que se aclare de alguna manera. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de Ander Cell, Kerem Bürsin, el famoso spam, y la verdad que parece que por fin sale a la luz. Ya saben, en este canal nos encanta estar al tanto de todo el chisme, de todas las noticias, de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco, que es algo que nos apasiona muchísimo. Y si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, siempre hay algo interesante y candente de lo que hablar. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo. Ya saben, comenten, compartan, denle like, porque eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Bueno, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Como les decía, hoy vamos a analizar a fondo la situación que involucra a Ander Cell y Kerem Bürsin. Para quienes no estén tan empapados en el tema, déjenme hacerles un pequeño resumen. Ander Cell y Kerem Bürsin, para quienes no sepan, fueron la pareja sensación de las telenovelas turcas. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla se tradujo en una relación fuera de ella. Fueron literalmente la pareja del momento, todos amábamos verlos juntos, y todo parecía un cuento de hadas. Lamentablemente, como suele suceder, la relación terminó y la verdad, no terminó en los mejores términos que digamos. Después de su separación, comenzaron a surgir rumores, indirectas, y sobre todo, un bombardeo de información y especulaciones en las redes sociales. Una de las cosas que más llamó la atención, y que es el punto clave del vídeo de hoy, es el supuesto spam que ha estado recibiendo Kerem Bürsin en sus redes sociales. ¿Y qué es el spam?, se preguntarán. Pues bien, el spam en este contexto se refiere a una serie de mensajes, comentarios e incluso ataques dirigidos hacia una persona. En este caso, Kerem Bürsin, que según los rumores, provenían principalmente de fans de Ander Cell. La situación ha escalado a tal punto que Kerem se ha visto afectado por esta campaña, y Ande, supuestamente, ha tenido que lidiar con la reacción del público y la supuesta presión de la situación. Es un tema delicado porque involucra el acoso cibernético, la toxicidad en redes sociales, y obviamente, la influencia de los fandoms, que a veces, pueden llegar a ser un poco intensos, digamos. Pero, ¿por qué todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de este supuesto spam? Pues bien, en los últimos tiempos han surgido una serie de detalles y revelaciones que nos podrían dar una idea más clara de lo que realmente está sucediendo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero, debemos tener en cuenta que las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, son una excelente herramienta para conectar con los fans, para compartir proyectos, para dar a conocer noticias. Pero por otro lado, también son un caldo de cultivo para el odio, para los ataques, y para la difusión de información falsa. En el caso de Ande y Kerem, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la narrativa de su relación, tanto en su apogeo, como en su posterior separación. Cada publicación, cada comentario, cada like, era analizado con lupa, y cualquier movimiento era interpretado como una señal. En este contexto, el supuesto spam a Kerem Bürsin podría tener varias causas. Una y la más evidente sería la reacción de algunos fans de Ande ante la ruptura. Algunos fans obviamente pueden sentir mucha empatía por ella, pueden sentir que Kerem la lastimó, y pueden reaccionar de manera negativa, lanzando ataques y comentarios hirientes. Otra causa podría ser la manipulación de ciertas cuentas o grupos en redes sociales, que buscan generar polémica, crear drama, y ganar visibilidad. Lamentablemente hay personas que se dedican a esto, a crear contenido falso, a inventar historias, y a aprovecharse de la vulnerabilidad de los famosos. Pero lo más importante es que por fin, algo de la verdad ha empezado a salir a la luz. En los últimos días han comenzado a circular rumores sobre la reacción de Ande ante esta situación. Al parecer, Ande estaría muy afectada por el comportamiento de algunos de sus fans, y estaría haciendo todo lo posible por detener estos ataques. Es más, según algunas fuentes, Ande habría contactado a Kerem para disculparse por lo sucedido, y para manifestarle su apoyo. Esta información es sumamente importante, porque nos muestra una faceta de Ande que quizá no conocíamos.
Nos muestra una persona consciente del daño que pueden causar las redes sociales, una persona que no está de acuerdo con el acoso, y una persona que está dispuesta a tomar cartas en el asunto. Es importante señalar que hasta ahora, no hay declaraciones oficiales por parte de Hande o Kerem al respecto, pero las fuentes que han dado esta información son bastante confiables y han demostrado ser certeras en el pasado. La verdad es que independientemente de quién tenga la razón, o de quién sea el culpable, el spam y el acoso cibernético son algo completamente inaceptable. No podemos permitir que las redes sociales se conviertan en un espacio donde se fomenta el odio y la violencia. Es fundamental que todos, tanto los famosos como los fans, aprendamos a usar las redes sociales de manera responsable y a respetar a los demás. Además, es crucial que los medios de comunicación y las plataformas digitales también tomen medidas para combatir el acoso cibernético. Es necesario crear protocolos de denuncia, bloquear cuentas que se dedican a la agresión, y penalizar a quienes promueven el odio. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación, porque está afectando la salud mental de muchas personas y está dañando la reputación de muchos artistas. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo evolucionará esta situación? Bueno, es difícil de predecir, pero creo que es importante que todos seamos conscientes de lo que está sucediendo y que nos mantengamos informados. Es posible que en los próximos días o semanas, Hande o Kerem hagan alguna declaración oficial, o que se filtre más información sobre el tema. Estaremos atentos a cualquier novedad y, por supuesto, les mantendremos informados en este canal. Mientras tanto, es importante que reflexionemos sobre la importancia de la empatía, del respeto y de la responsabilidad en las redes sociales. Que no nos dejemos llevar por el odio, que no participemos en ataques, y que siempre tratemos de ponernos en el lugar del otro. Recuerden, las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, pero también pueden ser muy peligrosas. También es importante que dejemos de fomentar las peleas, los insultos y la hostilidad, especialmente si hay una persona involucrada. La vida de estas celebridades ya debe ser muy estresante, y no es necesario que contribuyamos a hacerles sentir peor. En fin, la verdad sobre el supuesto spam a Kerem Bürsin está comenzando a salir a la luz, y parece que Hande Erçel está haciendo todo lo posible para ponerle fin. Es importante que todos estemos atentos a lo que sucede, que seamos críticos con la información que consumimos y que nos manifestemos en contra del acoso cibernético. Y hablando de eso, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande realmente está involucrada en el supuesto spam? ¿Creen que Kerem ha sido víctima de acoso? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes. Me encanta leer sus comentarios, saber lo que piensan, y debatir con ustedes sobre estos temas tan interesantes. Así que no se queden callados. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por su tiempo y por su apoyo. Ya saben, su apoyo es súper importante para que este canal siga creciendo. Recuerden que para no perderse ningún vídeo, tienen que suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. También no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, y compartirlo con sus amigos y familiares. Así más gente podrá conocer este canal y enterarse de todo el chisme turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.